Somos muy complicados, ¿verdad? Somos muy complicados. El mundo se ha complicado por causa del pecado. Somos complicados aun cuando en la iglesia hemos sido redimidos y nuestra relación está en Cristo. Eso no quita que tengamos conflictos, ¿verdad? No quita que el pastorado en la iglesia sea complicado, que las relaciones entre hermanos a veces se complican. Y Pablo toca este tema a lo largo de toda la carta en Filipenses. Y vemos cómo Pablo está poniendo la atención en el gozo de exaltar a Cristo, de seguir el testimonio de la actitud que hubo en Cristo Jesús, y se recalca mucho un carácter humilde, abandonar el egoísmo, la vanagloria, considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. La idea de esta carta es que nos comportemos de una manera digna del Evangelio, en dependencia de lo que ya Dios nos ha dado en Cristo. Y nos ocupemos nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Él nos capacita para todo ello. Llega el capítulo 4 y se nos presenta cómo debemos gozarnos en Cristo para superar los conflictos. Esta sería la idea principal de estos dos párrafos. Aunque tú lo puedes ver en tu Biblia, si tienes una Biblia de las Américas, que estaría un párrafo del 2 y el 3, y otro segundo párrafo 4, 5, 6 y 7. Y la idea principal aquí es que debemos gozarnos en Cristo para superar los conflictos. Los conflictos entre los creyentes, sin duda alguna, traen tristeza, traen pesar, traen carga a nuestro corazón. También trae esto fuera de la iglesia, en nuestras relaciones con familiares. Los conflictos afectan nuestro ánimo, afectan nuestro gozo. Pero el gozo del creyente no aparece o no está presente cuando hay ausencia de conflicto. No. El gozo del creyente está presente y nos ayuda a salir del conflicto. No nos gozamos porque no tengamos conflicto. Nos gozamos por las verdades que en Cristo hemos recibido y eso nos hace salir del conflicto. Y esta es la idea que en esta tarde vamos a ver, que el gozo en Cristo es lo que nos ayuda a superar los conflictos. El gozo en Cristo nos ayuda a superar los conflictos. Vamos a leer el pasaje en primer lugar. Filipenses 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Quisiera que viéramos cómo hay tres ideas principales en este pasaje. En primer lugar, del versículo 2 al 3, se nos muestra cómo debemos afrontar el conflicto con el Evangelio. Afronta el conflicto con el Evangelio. En primer lugar, afronta el conflicto con el Evangelio. En segundo lugar, versículo 4 al 6. Versículo 4 al 6. Evita el conflicto con el Evangelio. Evita el conflicto con el Evangelio. Una cuestión es afrontar el conflicto y otra cosa es evitar no entrar en conflicto. Evita el conflicto con el Evangelio. En tercer lugar, versículo 7. Anhela la bendición sin conflicto por el Evangelio. Anhela la bendición sin conflicto por el Evangelio. Y lo primero que quiero que pongamos atención es que el protagonista y la idea central del pasaje no somos nosotros ni ningún hombre, ni Evodia ni Síntique, ni ese misterioso fiel compañero, ni Clemente ni los colaboradores.
Nadie es el protagonista, sino exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que lo vea en un momento. Mira el versículo 2. Que vivan en armonía, ¿en qué? ¿O en quién? En el Señor. Versículo 4. Regocijaos ¿en quién? En el Señor. Y al final, versículo 7. Él guardará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que la idea central de este pasaje no se encuentra en capacidades que tú alcances a conseguir aparte de Cristo. Separado de Cristo, ¿qué podemos hacer? Nada. Y aquí Pablo está llamándonos la atención a que todos los mandatos que se nos dan aquí son imposibles de cumplir al margen de Cristo. Es por Cristo que podemos cumplirlo. Es gracias a Él, es en dependencia de Él, es en unión con Él. Así que esto es lo que quisiera que recalcáramos o que tuviéramos en mente a medida que vemos este pasaje. En primer lugar, afronta el conflicto con el Evangelio. Y aquí dentro de este punto tenemos un mandato o un ruego dirigido a dos personas y es lo que se repite en el versículo 2, versículo 3. Ruego, versículo 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego. Así que aquí hay dos ruegos concretos. Y quisiera que viéramos que esta palabra ruego, aunque tiene la categoría de un mandato, pero se transmite con la consideración de una demanda intensa, una súplica. Te suplico, te pido, te demando, te pido intensamente. En primer lugar, aquí estamos viendo un ruego concreto. Y este es el ruego concreto. En la Biblia de las Américas dice que vivan en armonía. Este es el ruego. Versículo 2. Que vivan en armonía. La Reina Valera dice que sean de un mismo sentir. El original dice esto mismo. El mismo sentir, el mismo pensar, la misma actitud. Esa palabra, armonía, y lo que el Espíritu Santo movió a Pablo para que escribiera, es el mandato que a estas dos mujeres se le manda, pero no solamente a ellas, sino a todo creyente, que vivamos en armonía. Y no es casualidad que esta palabra aparezca 8 veces en esta carta. En 8 ocasiones se habla sobre el sentir. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros. Capítulo 2, versículo 2. Él está aquí diciendo en este versículo 2 veces esta misma palabra, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, de la misma actitud, del mismo pensar. Y dice dedicados al mismo propósito y utiliza la misma palabra. En el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús, en su encarnación. Capítulo 3, versículo 15, que tengamos una misma actitud, pero dice, y si tenéis una actitud distinta, ya el Señor os lo mostrará. Es decir, el Señor es quien por su palabra nos dice cuáles son las actitudes que debemos tener. Y si tenemos una actitud distinta, la palabra de Dios nos guiará a si es una actitud correcta o no. Capítulo 3, versículo 19, piensan solo en cosas terrenales. Y algunos tienen una actitud negativa, como aquí se dice, capítulo 3, versículo 19. Estos piensan solo en cosas terrenales. Y al final, en el capítulo 4, versículo 10, otra vez se nos vuelve a hablar sobre esta actitud. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais. Ahí está esa palabra. Os preocupabais. Es decir, el tener una misma actitud, una misma preocupación, que nos preocupen las mismas cosas, que tengamos la misma actitud hacia nosotros, hacia Dios y hacia los demás. Es un mandato, un ruego de parte de Dios para nosotros. Así que tenemos aquí un ruego concreto. Y esto solo es posible en el Señor, es decir, observa el versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. Esa última parte del versículo, en el Señor,
lo que hace es que caracteriza cuál debe ser la actitud que tú y yo tenemos. La actitud que tú y yo debemos tener en unidad es la actitud que nos encontramos en el ejemplo de Cristo, por medio de Cristo obrando en nosotros, en la unidad de los creyentes en un mismo espíritu, en su palabra, en su testimonio, en la gloria que Él merece y cómo es nuestra disposición a darle toda la gloria a Él. Entonces, Pablo le dice a estas dos mujeres que tengan el mismo sentir en el Señor, es decir, que piensen adecuadamente y correctamente con respecto a cómo son y quiénes son ellas con respecto al Señor. Y entonces eso nos llevará a una resolución de conflicto. Una resolución de conflicto. Así que el primer ruego es, ruego que tenga una misma actitud hacia Cristo, en Cristo, por medio del Evangelio de Cristo. No es que yo tuve esta experiencia, no es que esta es mi opinión y esta es tu opinión y ahí comienza el conflicto. Y la idea es, bueno, debemos opinar y tener el mismo sentir que tuvo Cristo y que Cristo nos transmite y nos dice en el Evangelio. Entonces, ¿qué piensa Cristo? ¿Qué nos dice por medio de la palabra? ¿Cuál debe ser tu opinión y la mía? Hermanos, vengamos a la palabra y veamos cómo el Señor nos enseña. Entonces nuestros conflictos y nuestras diferencias tendrán una unidad en Cristo. En segundo lugar, en este mismo punto primero, afronta el conflicto, vemos un ruego concreto, ahora vemos un ruego particular. Un ruego particular. Porque quien recibe este ruego no son todos los creyentes, aunque es cierto que hemos dicho antes, todos los creyentes debemos aplicar esto mismo que se nos está diciendo aquí. Pero quiero que observes una cosa, y es que aunque es un ruego general que todos los creyentes vivamos así, este ruego está dirigido a dos mujeres creyentes de la congregación, Evodia y Síntique. ¿Quiénes son? No tenemos ni idea. ¿Y sabes por qué no sabemos quiénes son? Porque no hace falta que sepamos nada más. No necesitamos saber nada más. Todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Y si no se nos dice, es porque no nos hace falta. Ahora, escucha, algo sí se nos dice, y es que eran mujeres, en primer lugar. Ahora, eso no significa que las mujeres son las que meten conflicto en la iglesia. No. Pero en este caso, dos mujeres estaban en conflicto. Porque el versículo 2 nos dice que en particular son mujeres que han sido colaboradoras, han estado compartiendo la obra del ministerio junto con Pablo. Así que la obra del ministerio, hermano, no es solo de hombres. Hay ministerios solo para hombres, pero la obra del ministerio de la iglesia no es solo de hombres. Y Pablo dice que estas dos mujeres estuvieron conmigo y dice ahí en el versículo 3, han compartido mis luchas. Así que, de alguna manera, ese tiene un sentido que ellas sufrieron las luchas igual que yo sufrí las luchas. Ellas sufrieron las luchas que implican predicar el Evangelio, las cuales Pablo también luchó y luchó junto con Clemente. Probablemente Clemente fue uno de los hermanos que estaban responsables o liderando ahí el grupo de creyentes en los que había más colaboradores y estas dos hermanas estaban ahí. Ahora, aquí hay un conflicto particular y todo conflicto necesita dos partes, ¿verdad? No puedes pelearte contigo mismo. Bueno, puedes pelearte contigo mismo y eso te hará pelearte con todo el mundo. Pero en los conflictos solamente necesitamos dos personas para que ya tengamos montado la pelea, la discusión. Solo faltan dos personas que tengan una actitud diferente, alejados de Cristo y de la palabra, no poniendo la mirada en Cristo, sino poniendo la mirada en ellas mismas, para que surjan los conflictos y discusiones, divisiones. No necesariamente son conflictos doctrinales. Es decir, aquí vemos a dos mujeres que estaban en conflicto no por la doctrina. No porque cada una de ellas creyera una en la soberanía de Dios para salvar y otra creyera que el hombre es libre y toma sus propias decisiones para salvar. O que hay dones de milagro a día de hoy o no, o cuestiones doctrinales, ¿no? Tienen que ver con cuestiones de actitud pecaminosa. Y hermano, la mayor parte de los conflictos en la iglesia no son doctrinales. Aunque después se utilice la doctrina para decir que la doctrina es el problema, en realidad es el corazón el problema. La actitud pecaminosa.
la actitud alejada del Evangelio, una actitud que no es digna del Evangelio. Recordáis que esta carta, y os invito a que la leáis en casa, se enfatiza que debemos vivir de una manera digna del Evangelio. Y se nos enfatiza cómo Cristo vivió y fue humilde y Él se sacrificó. Y cómo Pablo se sacrificó deseando ir con el Señor, que es mucho mejor. Pero Él dijo, si es mejor para vosotros que yo me quede, entonces yo ya no sé qué elegir, porque yo quiero vuestro bien, no el mío propio. Los conflictos vienen en particular con dos personas que se aman a sí mismas más que a nadie. Y que se aman a sí mismas más que al Señor. Y que en lugar de amar al Señor y de esa manera poder amar al prójimo, a nuestro hermano, entonces nos amamos a nosotros mismos y surgen los conflictos. Un ruego concreto, un ruego particular a dos mujeres, pero también un ruego público. Observa, aquí hay un ruego público. Observa ahí en tu Biblia que en Filipenses capítulo 1, versículo 1, nos indica que los receptores de la carta principalmente son los santos de una congregación. Es decir, esta carta no va dirigida a una sola persona en privado. Esta carta, como otras cartas de Pablo, está dirigida a una iglesia, a una congregación. Y estando la iglesia reunida, esta carta es leída. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Y allí dice que esta carta debe ser leída en público en la congregación y dice, y la carta que está en la Odisea, que también venga aquí y se lea. Y esta que vaya allí. Así que las cartas debían circular. Esta carta debía ser leída en público y llega un momento en la carta al final que surgen dos nombres de dos mujeres de esa congregación y todo el mundo lo escucha. Ponte en esa situación. Esta carta se lee y de repente aparecen estos dos nombres. Y públicamente Pablo, sabiendo eso, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y es que, hermanos, los conflictos entre hermanos de la iglesia, escúchame, siempre afecta a la iglesia. Siempre afecta a la iglesia. Dos hermanos que están en conflicto en una iglesia no es un problema de dos hermanos. Es un problema de esa iglesia. Y estas hermanas tenían un conflicto entre ellas y públicamente Pablo hace que ese conflicto no se esconda debajo de la manta, sino que públicamente ese conflicto se conozca y se le llame a cómo deben responder esas mujeres. No sé si recuerda 1 Corintios cuando Pablo dice que los de Cloé me informaron que entre vosotros hay divisiones, ¿recuerda? Y dice, porque escucho que unos dicen que unos somos de Pablo, otros son de Pedro, otros de Apolo, otros de Cristo. Y Pablo está aquí tratando este tema público para decir, hermano, ni con una ni con otra. Si en la iglesia hay hermanos que dicen, es que Evodia lleva razón. Y otros dicen, es que Síntique, la pobre, es que... Y Pablo dice, ambas, y todos los que están detrás de ella haciendo grupo y bando, que sean de un mismo sentir en Cristo. Esa es la clave. Y eso afecta a la iglesia y la iglesia debe ser consciente, hermano. Y Pablo hace este ruego a estas dos hermanas en público. Es una exhortación pública. Porque hay veces que un conflicto no se arregla en privado, como dice Mateo 18, y que hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer si un hermano no se arrepiente y buscamos bíblicamente su arrepentimiento? Si no escucha, entonces llama a 1 o 2 testigos. Y si no escucha, entonces dilo a la iglesia. Yo no sé si habrá llegado ya a esta situación en Evodia y Síntique, pero el conflicto en ocasiones debe llegar al conocimiento de la iglesia para evitar, en primer lugar, que no caigamos en el error de las apariencias, de la falsa realidad, de aparentar una congregación feliz y alegre, cuando en realidad todos sabemos que habrían conflictos. Así que somos llamados a observar este ruego público y a responder cuando nosotros también, de manera personal, somos llamados en privado para no llegar a este punto de decir, mirad hermano, tal y tal persona, tal y tal hermano, están en esta situación. Y por la palabra se les ha llamado y no responden. Esto no es un linchamiento público, ni avergonzarlas públicamente.
Esto es llevar a la práctica la palabra de Dios con fidelidad y con misericordia. Ahora, esto nos lleva al siguiente aspecto de este ruego, un ruego complementario. Un ruego complementario. Hemos dicho en este primer punto que hay un ruego concreto, hay un ruego particular, un ruego público, pero también este ruego es un ruego complementario. ¿A qué me refiero complementario? Bueno, este ruego está dirigido a las hermanas, a aquellas dos que están involucradas en este conflicto, no solo en público, a que ellas sean del mismo sentir en Cristo, no solamente de manera pública delante de la congregación, sino que también es un ruego complementario al ministerio pastoral. Versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas. Y ahí nos quedamos un momento. Ahí dice en el versículo 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes. ¿Quién es este fiel compañero? Hemos dicho antes que es un misterioso compañero. No sabemos quién es y no nos hace falta. Ahora todos los comentaristas y todos coinciden, o la mayoría podríamos decir, coinciden en que se refiere a uno de los pastores que está en esa iglesia dentro del liderazgo del cuidado pastoral. El ministerio pastoral no solo es la enseñanza en general, la predicación, no es solamente estar orando por los hermanos, no solamente es el cuidado y la guía espiritual de la iglesia, sino que debe hacerse también de una manera práctica en la vida de los creyentes, acercándose al creyente. Pablo decía, ¿sabéis cómo he estado entre vosotros? Que tanto en público como en las casas él enseñó la palabra. Así que en ocasiones el ministerio pastoral tiene su llamado a ayudar a aquellos que están en conflicto, no para introducirse como el Salvador, sino para traer las verdades bíblicas que ambas personas deben conocer y llevarlas a una reconciliación gozosa, a que sean de un mismo sentir conforme a la palabra de Dios. Y este ruego, ayúdalas que tengan el mismo sentir, es por medio del Evangelio de Cristo. Y es por medio del Evangelio de Cristo que nuestros conflictos deben ser tratados y que el ministerio pastoral es llamado a participar y ayudar. No se trata de, bueno, allá ellos que se la avíen, ya tienen el Espíritu Santo, ya son mayorcitos, que se apañen. Pablo le llama a este hombre y le dice, también te ruego que ayudes. Observa esa palabra, también te ruego. Lo que está enfatizando es que esto no es cosa solamente de ellas dos. Fiel hermano, que sepas que esto también es responsabilidad tuya. Aunque todos en la iglesia somos llamados a exhortarnos mutuamente, a corregirnos y evitar que alguno de nosotros continúe en el pecado, y es un llamado general, hay una responsabilidad en el ministerio pastoral, el cual no es responsable de los conflictos, es responsable de ayudarles, pero nadie puede decir, es que ya estamos en conflicto y el pastor no nos ayuda, que también lo he escuchado, ¿eh? Estamos en conflicto y el pastor no nos ayuda. La responsabilidad está en las dos personas que no están mirando a Cristo con la actitud, no están teniendo la actitud que deben tener en Cristo. Pero el pastor es responsable de ayudarles, confrontarles, equiparles, animarles por medio del Evangelio a que sean de un mismo sentir en Cristo. Así que tenemos cómo afrontar el conflicto con el Evangelio. Segundo lugar, evita el conflicto con el Evangelio. Y aquí tenemos, para evitar el conflicto con el Evangelio, 4 mandatos. ¿Y sabes por qué estos 4 mandatos creo que no deben separarse de los 2 versículos anteriores? Porque tiene una implicación directa en esta manera de hablar en plural, tanto Evodia Sintique como el fiel compañero y como todos los que tienen su nombre en el libro de la vida. Y cambien la actitud de conflicto por la actitud de ¿cuál? Regocijo. Regocijo. Y esto es desvestirse del viejo hombre para vestirse del nuevo hombre. Y no es suficiente con que tengan el mismo sentir, sino que deben regocijarse para ello. Para salir del conflicto deben regocijarse. Y así evitarán el conflicto y saldrán del conflicto. Por eso hay 4 mandatos. En primer lugar, regocíjate en Cristo continuamente. Regocíjate en Cristo continuamente.
No es regocíjate en cualquier cosa, no, regocíjate en Cristo. ¿Qué significa? Regocíjate en lo que Cristo es, en quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Regocíjate en las riquezas que has recibido por medio de Cristo. Regocíjate en vivir humillado en el señorío de Cristo. Regocíjate sin olvidar la condenación que tú merecías y quién te sacó de ello. Regocíjate en el Señor. No te regocijes en que tu trabajo va bien, en que tu cuenta corriente va bien, en que los dolores han desaparecido, en que los problemas no están. No, regocíjate que en medio de los problemas el Señor lo es todo. Y tienes todas las razones para, en medio del problema, regocijarte continuamente. Regocijarte continuamente. Eso enfatiza un regocijo que no depende de las circunstancias. Mira, dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre. Así que no hay diferencia. No dice regocijaos en el Señor cuando las cosas van bien. Regocijaos en el Señor siempre, independientemente de las circunstancias que te rodeen. ¿Y sabes qué? Si el Señor permite circunstancias de conflicto entre hermanos, entre nosotros, es penoso, es triste, sí, es cierto. Pero no debemos perder el regocijo en Cristo. Porque en el Evangelio y la obra de Cristo en nuestros corazones tenemos lo suficiente para salir de ese conflicto y darle gloria a Dios. Ahora no es razón para tirar la toalla y decir, como muchos han hecho, para justificar que se han ido de la iglesia. Es que en la iglesia evangélica nada más que hay problemas y nada más que hay esto y lo otro. Pues claro que sí, no va a haber problemas. Pero ¿sabes qué? Nos regocijamos en medio de los problemas porque buscamos la obra de Cristo por su palabra en nuestros corazones y esperamos en la obra de Cristo independientemente de cuál sea nuestra situación. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esto? En una situación en la que cualquiera podría decir que no sería lo más adecuado estar regocijado. Y Pablo lo ha dicho continuamente, regocijaos en el Señor siempre, aunque esté en la cárcel, aunque otros prediquen el Evangelio con la intención de hacerle daño a él, aunque él está sufriendo por los problemas en Filipos, somos llamados a regocijarnos en el Señor. Segundo, da a conocer tu bondad. Da a conocer tu bondad. Dice ahí el versículo 5, vuestra bondad sea conocida. ¿Qué significa eso? Debes dar a conocer tu bondad. Ahora, ¿qué significa que debes dar a conocer tu bondad? ¿Es que hay algo bueno en ti y por eso Dios te salvó? No. Da a conocer tu bondad, ocúpate en tu salvación. Recuerda lo que dijimos en el capítulo 2. Ocúpate en tu salvación no es sálvate a ti mismo, sino ocúpate en que en tu propia vida, por medio de la palabra de Dios, se vean las manifestaciones propias de un creyente, se vean los frutos de un creyente. Así que tu bondad sea conocida, da a conocer tu bondad, porque no es tu propia bondad, es la bondad de Cristo, del Espíritu Santo, obrando en ti. Y esto es un claro contraste entre la bondad que debe mostrarse en ti y lo que no se estaba mostrando en Evodia y Síntique. ¿Qué se mostraba en Evodia y Síntique? Nada bueno, nada bueno. Y eso estaba controlando a esas dos hermanas. Y Pablo dice, mira, tenemos razones para regocijarnos en el Señor y para mostrar en nuestras vidas la bondad de Dios. Frutos espirituales que glorifiquen a Dios. Que no es que se revela en nuestras vidas en privado, sino que se hace visible. En lugar de que os vean peleándose y que todo el mundo pase por aquí y os vean discutiendo, que se muestre la bondad en vosotros. Que sea un testimonio visible de Cristo en vosotros. Y consciente de una expectativa de la venida inminente de Cristo. Versículo 5. El Señor está cerca. Esa declaración, el Señor está cerca, no es una simple declaración aislada, sino que esta realidad de que el Señor está cerca es una verdad que debemos ser conscientes para que en nuestra vida se pueda manifestar los frutos espirituales. ¿Qué implica que el Señor esté cerca, hermano?
Mira, lo primero que implica que el Señor está cerca es que Él revelará lo oculto. Él revelará lo que está oculto. Cuando el Señor venga, ¿sabes qué? Lo que se haya procurado mantener en oculto aún en medio de nosotros, será revelado. Así que tu bondad sea lo que se muestre en ti. En segundo lugar, cuando Cristo venga, traerá juicio a esta tierra. Vendrá para traer juicio. Y también a los creyentes seremos expuestos al tribunal de Cristo. Nuestras obras serán puestas a prueba. Así que, siendo conscientes de su venida inminente, de que Él revelará lo oculto, de que traerá juicio nuestras obras, pero Él también, esto significará que el Evangelio de Cristo debe ser proclamado. Hasta que el Señor venga, ¿qué debemos hacer la Iglesia? No discutir entre nosotros, no echarnos los trastos a la cabeza, no amarnos a nosotros mismos y eso nos lleve a las discusiones, sino tener un mismo sentir y juntos predicar el Evangelio hasta que el Señor venga. Regocíjate en Cristo continuamente, da a conocer tu bondad como un fruto espiritual. En tercer lugar, para evitar el conflicto con el Evangelio entre los creyentes, no estés afanado por nada. No estés afanado por nada. ¿Qué significa estar afanado? Recuerda que Jesús lo enseña muy claramente en Mateo capítulo 6 y Él dice que no debemos preocuparnos o afanados por nada. Y Él pone ahí las cosas más básicas. Es decir, yo le puedo decir a mi hijo, no te afanes por tener un cochazo en el futuro. Y es una buena enseñanza a nuestros hijos, que no se afanen por cosas materiales. Pero es que Jesús nos dice que no nos afanemos ni siquiera por lo básico, que es la comida y la ropa. Así que el afán en nosotros no debe mostrarse por nada, absolutamente por nada material. En Lucas 10 Jesús le dice a Marta su característica. Y es que en muchas ocasiones Marta ha quedado como un ejemplo de un afán en algo que no es malo de por sí, pero que es inapropiado. Ha ocupado el lugar que no le corresponde. La prioridad en ese momento era escuchar la palabra de Cristo y no prepararle la comida a Cristo para que cuando Cristo coma diga, Marta, qué bien cocina. Pero qué pena que te perdiste la clase. Qué pena que te perdiste lo que yo estuve enseñando. No podemos estar afanados en nada, porque el afán trae conflicto. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que sea afanarte fuera de Cristo es un afán pecaminoso, egoísta, soberbio, egocéntrico. ¿Y sabes qué? Eso no traerá nada más que conflicto, aún en la iglesia. Uno puede estar afanado por cuestiones que parecen piadosas, pero ese afán posiblemente sea el conflicto entre hermanos, como estaba pasando con Evodia y Síntique. Ambas lucharon con el Evangelio, compartieron esas luchas y posiblemente, como se ve en el tono de la carta, cada una estaba llamándose a lo que ellas creían que debían merecer. Estaban afanadas en que se les reconocieran su valor, en sus propios intereses, deseos. Dice el capítulo 2, versículo 21, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Y en ocasiones, buscar los intereses de Cristo lo vas a identificar porque sacrifica tu propio orgullo, sacrifica tu propia aspiración, tu propio deseo personal. Como Pablo sacrificó todo eso. Yo aspiro a ir al cielo, estar con el Señor y que se acabe ya esto, pero si el Señor me tiene aquí para bendeciros, el Señor manda. Yo consideraba que muchas cosas había puesto mi confianza, pero ahora lo considero como basura. ¿Con tal de qué? De ganar a Cristo, de conocer a Cristo. Mi Señor, por quien lo he perdido, todo. Y no me afano nada más que seguir perdiéndolo todo. Mi afán es perderlo todo para ganar a Cristo, exaltarle en mi vida. Y en ocasiones, el afán, no solamente por las cuestiones materiales,
sino por el deseo de aspirar a cuestiones con una actitud pecaminosa dentro de la iglesia, trae conflicto. No exalta a Cristo, sino que busca exaltar a una persona en concreto, y estas dos personas van a entrar en conflicto porque están afanadas en ellas mismas, como Evodia y Síntique. En cuarto lugar, un mandato que te hará evitar el conflicto es dar a conocer tu petición a Dios. Da a conocer tu petición a Dios. Versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, es decir, en toda situación, en cada situación, en cualquier contexto en el que te encuentres, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer. Ese es el mandato, ese es el verbo de mandato. ¿Qué se nos manda? Dar a conocer a Dios nuestra petición. Dar a conocer a Dios nuestra petición. ¿Dios sabe todo? Sí. Pero Dios nos manda que demos a conocer a Él nuestras peticiones. Nos manda que oremos sin cesar. Que mediante oración y súplica, con acción de gracia y no con queja y reproche, sino la misma acción de gracia que nos permite regocijarnos en el Señor, demos a conocer nuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué relación tiene esto con el conflicto entre Evodia y Síntique? Pues mira, lo que te preocupa, lo que te trae sufrimiento, no lo compartas con los demás antes de derramar tu corazón continuamente en el Señor. Cuídate mucho de cómo compartes tus necesidades y tus aflicciones con los demás, porque posiblemente en muchas ocasiones esta es la única fuente, lo que estamos buscando para sobrellevar esta situación, es descansar en los demás. Y aquí se nos dice que debemos dejar de afanarnos en nosotros mismos y buscar la solución por nosotros mismos, sino que debemos dar a conocer al Señor nuestras peticiones, oración y acción de gracia. Y en ocasiones después compartimos un tema de oración con los hermanos, pero para que ellos oren al Señor también y para que en ocasiones podamos ser animados por la palabra. Pero esto aleja la murmuración y las discusiones que ya se ha dicho aquí en el capítulo 2, versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Así que deja de decirle a los demás lo que solo Él tiene que escuchar. Deja de decirle a los demás lo que solo Dios debe escuchar. Y hazlo con un corazón sometido a la voluntad de Dios, humillado ante su señorío y confía en su provisión. Y en tercer lugar, el último punto. En primer lugar hemos dicho, versículos 2 y 3, afronta el conflicto con el Evangelio. Versículos 4 y 6, evita el conflicto con el Evangelio. Versículo 7, esto es conclusión. Una bendición prometida. Anhela la bendición sin conflicto en el Evangelio. Aquí se nos dice este resultado, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto es resultado de algo. ¿Qué ha sucedido para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús? Ha sucedido que cuando estamos en conflicto nos humillamos delante de Cristo confesando nuestro pecado y nos reconciliamos con nuestra hermana por medio de Cristo. Digo hermana porque está aquí Evodia y Síntique, pero se refiere a cualquier hermano en la congregación. Debemos tener ese sentir. Eso trae paz. Y mira lo que dice también. Regocijaos, que vuestra bondad sea conocida, que no estemos afanosos y que nuestras peticiones sean dadas a conocer. Eso trae paz. Hermano, versículo 7. Sin duda, la paz de Dios ya estamos disfrutándola. Ya disfrutamos de la paz de Dios, porque hemos sido reconciliados por medio de Cristo con el Padre, por medio de su sacrificio. Ya estamos en paz con Dios. Pero aquí se está refiriendo la paz de Dios que va a guardar vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús en el contexto de la vida aquí. Mientras todavía estamos en la tierra, en el cuerpo, en la iglesia, debemos cuidar nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. Y esto es lo que Dios hará. Observa el versículo 7. ¿Quién hace esto? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. ¿Quién guardará? La paz de Dios.
¿Y quién recibimos esta bendición? Los creyentes que estamos por medio del Evangelio evitando el conflicto y saliendo del conflicto con la actitud que hubo en Cristo Jesús de una manera digna del Evangelio. La paz de Dios es incomprensible, incomparable, sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede comprender los límites y la capacidad de la paz de Dios para guardar nuestros corazones. ¿Qué significa guardar? Significa vigilar, proteger, significa encerrar como un preso. Así que Dios va a guardar nuestros corazones y nuestra mente en Cristo, esto es, en la obra de Cristo en nosotros, para que podamos vivir como Cristo. Dios lo hará en nosotros a medida que estamos ocupados en nuestra salvación, con temor y temblor, como se nos ha dicho en estos versículos. Yo oraría así: Señor, te alabo, te adoro por tu gracia y misericordia, porque nos has dado esta paz contigo y con los hermanos sin merecerlo. Te alabo por tu misericordia y por los frutos que tú produces en mi vida. Oraría al Señor en gratitud de esta manera: Señor, te doy gracias porque solo tú puedes traer paz cuando hay conflicto entre hermanos. Y solo tú puedes protegernos y rodearnos de paz por medio del Evangelio de Cristo para cuidar el testimonio de tu iglesia. Oraría por confesión, una confesión. Le pediría al Señor a la luz de esto: confieso, Señor, mi pecado de vivir con una actitud digna de mi propio egoísmo. ¿Cuántas veces, Señor, estoy viviendo para satisfacer mi pecado, mi piloto automático, para satisfacer mis deseos, en lugar de tener una actitud digna del Evangelio de Cristo? ¿Cuántas veces no me regocijo porque no tengo lo que yo quiero, habiendo recibido todo lo que necesito por gracia, por medio de Cristo? Haría una petición, oraría al Señor: Señor, te pido que transforme nuestros corazones. Señor, te pido que transforme mi corazón, que yo no ponga mi afán en conseguir mis deseos y que por una estrategia o por otra yo quiera alcanzar esa meta, lo cual es pecaminoso. Transforma mi corazón. Que Cristo sea exaltado en mi vida a medida que yo soy humillado y me someto a su señorío. Intercedería por los hermanos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser de ánimo unos a otros para vivir ocupados en nuestra salvación con el temor del Señor. Y que nos exhortemos en amor, que oremos unos por otros, que seamos colaboradores unos con otros de luchar por el Evangelio de Cristo y servirnos humildemente para su gloria. Vamos a orar. Señor, esta palabra es tan profunda y tan incomprensible para nosotros, todo lo que aquí se nos dice, que solo por medio de tu Espíritu Santo podemos entenderlo. Y esto nos confronta, Señor. Nos confronta estas realidades. Nos metemos en conflicto por nuestra culpa, por nuestras actitudes pecaminosas, nuestros anhelos y deseos pecaminosos que a veces están vestidos de piedad. Pero, Señor, te rogamos y te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra tú produzcas frutos de bondad en nuestras vidas. Que nuestra bondad sea dada a conocer de una manera evidente y solo tú puedes producir esto en nosotros. Que nuestro afán sea conocer a Cristo y exaltar a Cristo y desecharlo todo como basura. Señor, ayúdanos a evitar entrar en conflictos, sino regocijarnos en el Señor siempre, en ti, en tus bendiciones, y que tu paz nos proteja y nos guarde. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.